Estamos de regreso en el programa y ahora cambiamos de tema para algo que es realmente interesante de analizar, porque nosotros estamos recibiendo migración venezolana, 500.000 de venezolanos han venido aquí y Marco Falconi acaba de decirnos, por ejemplo, que se han perdido 400.000 puestos de trabajo, ¿no? O sea, hemos perdido 400.000 puestos de trabajo en el Perú, no por la migración, hemos perdido por la coyuntura política y todos los asuntos, y tenemos 500.000 habitantes más. En Centroamérica, donde realmente hay países que parecen ser estados fallidos, como Honduras, por ejemplo, donde la violencia, las maras, las pandillas dominan mucho, la violencia es atroz y la pobreza bastante grande, igual que la corrupción, la gente sale masivamente y emprende la migración hacia los Estados Unidos, pese a que se les advierte desde allá que no lo van a permitir y que van a sancionar no solamente a ellos, sino a los países centroamericanos, incluso los que dejan pasar por allí a los migrantes. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia, ha estado analizando este tema y lo vamos a conversar hoy. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? El tema de la migración ya es un problema mundial, porque, o sea, centroamericanos que se van a los Estados Unidos, pero también refugiados africanos que se van hacia Europa. Es una cuestión bastante complicada, es ¿no? un problema sobre todo, otra vez, del mundo occidental. En Oriente, los países asiáticos no tienen este problema, vamos a decir, tan acuciante, ¿no? Pero el tema de la migración es una cuestión no resuelta, difícil, ¿no? de poder estar en un lado o en otro, ¿no? Porque en ambos lados, es decir, permites o no permites la migración, tienes argumentos a favor y argumentos en contra. O sea, es un tema delicado. Claro, y los países libres, digamos, los países de Occidente, con democracias liberales, siguen siendo polos atractores, ¿no es cierto? Pero normalmente son países también desarrollados económicamente, en los cuales puedes encontrar, diríamos, una vida mejor que probablemente la que tengan en sus países, aunque no siempre es así y casi nunca al inicio es así, o sea, tienen que labrarse un futuro, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues es el famoso sueño americano, ¿no? La caravana de los migrantes que salió de Honduras se fue incrementando poco a poco, sí, y llegó en un momento a estar alrededor de los 5.000 personas. Bueno, algunos dicen que 7.000, otros hasta 10.000, ¿no? Yo me inclino más por una cifra de 7.000 personas, ¿no? 7.000 personas que fueron sumándose unas a otras y que salen de su país porque su país resulta invivible, ¿no? Está controlado por pandillas, pero no pandilleros pequeños, ¿no? Sino pandillas tremendamente violentas, ¿no? Que no respetan absolutamente nada y que hacen de las calles o los barrios populares sus feudos. Y ellos llegan a los Estados Unidos y dicen, no tenemos nada que perder, no tenemos nada que perder, que nos voten allí, que nos voten allí, igualito nos vamos a morir allí, o vamos a ver morir a nuestros hijos, o los vamos a ver condenados a que terminen finalmente en esas pandillas, y prefieren irse a pesar de todas las amenazas. ¿Cómo analizas tú esta caravana? Sí, mira, yo creo que las causas o sea, hay causas que explican, hay causas justificadas, ¿no? Pobreza y violencia, o violencia y pobreza. Terrible cóctel, ¿no? Yo creo que nadie puede dudar de que estos son los problemas que afronta concretamente Honduras, El Salvador, Guatemala también, o sea, los países de Centroamérica. El 12 de octubre empezó esta caravana con un relativamente pequeño grupo, ¿no? En Honduras, hace ya 14 días, 2 semanas justamente, hoy, ¿no? 2 semanas. Y lo que yo cuestiono, ¿no? A mí me parece legítima la causa, pero lo que cuestiono es, en primer lugar, que no me parece coincidencia, porque siempre hay migración, es decir, ingresos a Estados Unidos, incluso ilegalmente, hay en todas las épocas del año, pero nunca o pocas veces en un grupo de miles de personas que
que justamente van a llegar a Estados Unidos, fíjate, van a llegar 2, 3, 4 días antes quizá del 6 de noviembre, que son las elecciones intermedias. Entonces, yo cuestiono eso, lo que para mí no es una coincidencia, sino es algo más bien que está arreglado políticamente, que para beneplácito, diríamos, de todos los que están en contra del presidente Trump, ¿no? Esto está orquestado, digamos, hay organizaciones que están detrás de esto. Para mí, yo creo que no hay duda de esto. Entonces, lo que yo cuestiono es que digamos, un grupo tan grande de personas sea conducido a una frontera. O sea, en este caso, que los utilicen para. De alguna manera sí. Por supuesto, insisto en que las causas pueden ser legítimas, pero están siendo utilizados y además son como un instrumento de presión en este momento para poner al presidente norteamericano contra las cuerdas, ¿no? Si permite el ingreso, pues es una persona humana, es una persona que es un presidente, cosa que él está en contra, ya lo ha dicho, ¿no? Tú lo has mencionado también, ¿no? Si no lo permite, pues es pues Trump, ¿no? Es como lo han pintado a este señor desde el inicio, ¿no? Es decir, como un hombre muy fuerte y que es radical en sus posturas, sobre todo en los temas migratorios. Entonces, los migrantes dicen que van a ingresar sí o sí a Estados Unidos, es decir, pidiendo asilo o ilegalmente. Entonces, esto no me parece, o sea, no me parece la manera en que están siendo conducidos, porque... sí. ¿Cuál es la solución a un problema tan grande? Porque, o sea, ya están en camino, o sea, ya claro. está la cosa, o sea, bueno, ya. En este momento están en el sur de México. Claro, la realidad ya sobrepasó cualquier previsión, ¿no? O sea, pero, las amenazas no han servido, han pasado de frontera en frontera. Claro, pero fíjate que si son 5, 6, 7 mil personas, casi 3.000, y son datos casi oficiales, ¿no? Casi 3.000 personas ya han pedido asilo en México. O sea, ya se va quedando. Ya se van quedando. O sea, no todos, es que es verdad, hay una necesidad de todas esas personas que no son pues personas locas, ¿no? Para abandonar su tierra y lanzarse sacrificadamente y a un futuro incierto. No hay que pensar de esa manera, creo yo, pero sí que hay una manipulación. Ahora, ¿cuál puede ser la solución? Qué difícil, Enrique, qué difícil, porque yo creo que tiene que haber unas leyes lo más justas posibles, unas leyes migratorias, pero en cualquier caso hay que actuar de acuerdo a ley. O sea, yo no puedo permitir que un pelotón de gentes, incluso manipuladas, pues invadan un país, aunque sea con causas más o menos justas. Leí una opinión bastante interesante sobre el tema de la migración y que involucra una mirada distinta, ¿no? O sea, las migraciones, como digo, no es un problema pues solamente del primer mundo. Nosotros estamos recibiendo la migración venezolana, pero desde los países desarrollados han empezado a salir ideas que a mí me parecen interesantes, aunque todavía son minoritarias, ¿no es cierto? Que es, tenemos que invertir en los países de origen de los migrantes para crear las condiciones de vida adecuadas para que se queden allí y que incluso para que algunos regresen, ¿no es cierto? O sea, allí es el asunto. O sea, los países ricos tienen que ser solidarios con los pobres para crear condiciones de democracia, de seguridad y de cierto tipo de bienestar, ¿no? Esa es una de las soluciones, Enrique, por supuesto, pero antes déjame decirte algo. La situación de Venezuela es mucho más dramática que la que viven en Centroamérica. Es mucho más dramática. O sea, el hecho de que nosotros hayamos recibido 300.000 venezolanos o más, ¿no? A mí me parece que está plenamente justificado porque, bueno, es una situación para mí más insostenible, más dramática. En Honduras, bueno, hay pobreza, sí, como en el resto de países. La violencia, la mara salvatrucha, el mar, ese es el gran problema. Sin duda, ¿no? Pero bueno, no son 100.000 los que se están yendo, ¿no? Se están yendo, que sería más o menos proporcional a lo de Venezuela, se están yendo 7.000, ¿no? O 5.000.
ejemplo. Entonces, Claro, lo de Venezuela es una emergencia coyuntural. Es todo, Venezuela tiene todo junto, ¿no? Una desgracia. Además de ser un país rico. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces, una de las soluciones apunta a eso, porque es lo mismo que pasa en Europa con respecto a la migración que viene desde África o desde los países de Oriente Medio, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es arreglar, en lugar de que les vendan armas, en lugar de que organicen guerras o las toleren, ¿no? En lugar de eso, oye, fomenta el desarrollo de esos países. Tenemos que irnos a una pausa. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Estamos analizando el tema de migraciones, algo que él ha venido siguiendo y estudiando y que hoy lo conversamos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Estamos viendo el tema de las migraciones. Pero las migraciones, perdón, aquí que para completar, redondear la idea, una de las soluciones que veíamos es que efectivamente favorecer a esos países para que dejen de migrar e incluso retornen, ¿no? Ahora, la migración también tiene aspectos positivos, ¿no? Por ejemplo, pues a veces, sobre todo en Europa, no es el caso en Norteamérica, en Europa tienes, ¿no?, una población envejecida, ¿bien? O tienes una población que va reduciéndose. Entonces hay un recambio poblacional. El problema de la migración de los países africanos y de Medio Oriente a Europa, desde mi punto de vista, es el problema cultural, es el problema de personas que con una cultura muy distinta llegan a Europa y entonces en lugar de hacerse a esa cultura europea, ellos se enquistan y entonces, claro, ahí hay un choque de civilizaciones. Lo que decía Huntington en su libro, que precisamente se llama así, ¿no? Choque de civilizaciones. ¿No? Entonces hay, pues, por otro lado, bueno, también en las migraciones hay que considerar que debe respetarse el orden público de las naciones que están recibiendo a esas personas. Hay que respetar la seguridad interna, hay que respetar la soberanía. Las migraciones tienen que ser legales, ¿no? Junto con la solidaridad, junto con por supuesto, ¿no?, en toda la historia de la humanidad han habido migraciones, ¿verdad? El Perú ha recibido ahora de Venezuela, pero gracias a Dios somos de la misma cultura, ¿no? Pero antes vinieron los chinos. Vinieron chinos, ¿no?, etcétera. Entonces, claro, pero mira, los chinos se incorporaron a nuestra cultura, ¿no? Tienes ahí esa diferencia que lo que está pasando en Europa, ¿no? En el caso de los latinos que van hacia Estados Unidos también son culturas distintas, ¿no? Aunque más compatibles. Sí. El tema del choque de civilización con el mundo cristiano, efectivamente. El mundo musulmán tiene la imperiosa necesidad de conquistar el resto del mundo, ¿no? O sea, eso es lo que les dicen por lo menos los yihadistas, los claro, más radicales. Claro, todo eso tiene que ver también con el islamismo y también, por supuesto, ¿no?, con el terrorismo islámico, ¿no? Es decir, bueno, pero volviendo a la migración hondureña o centroamericana hacia Estados Unidos, es un tema bien difícil, Enrique. Yo no sé qué pasará en los próximos días. Me imagino que habrá una dispersión, que llegarán menos a la frontera con Estados Unidos, ¿no? Pero, por un lado, sigo destacando que es un tema que el establishment mediático está aprovechando para ir en contra de Trump por las elecciones del 6 de noviembre, ¿no? Esto está claramente visto, ¿no? Pero de otro lado están, pues, las vidas de esas miles de personas, ¿no?, que, bueno, pugnarán por entrar, pero ojalá, y sin que quede un precedente negativo, ojalá se puedan atender del mejor modo, ¿no? Es decir, organizar como una especie de situación de emergencia, ¿no? Sin embargo, esto tiene el gran problema de que dentro de 15 días te arman otra caravana, dentro de 2 meses otra caravana, ¿no? Entonces, claro, así ningún país, no puedes avasallar la soberanía de los países. Edwin, muchas gracias. De nada, Enrique. Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, gracias
por habernos sintonizado. Nos reencontramos el lunes en un nuevo video.